Gracias por su presencia en Entérate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este espacio estará dedicado al foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el estado de Coahuila. En la mesa que a continuación le presentaremos se exponen diversos casos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en donde se hace especial énfasis en la intervención de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas de este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Precisamente, pues en el camino de la prevención y erradicación de la violencia política, básicamente hacia las mujeres, que pues es una explicación muy completa en estos tres casos que nos han presentado en Chiapas y en Oaxaca, de cómo mujeres que han contendido hacia puestos de elección popular han visto obstaculizado su camino. Y esto nos lleva a reflexionar en este caminar que tenemos, y yo quisiera, si me lo permite nada más, es una breve precisión. Aquí en la sala hace un momento conté y había 44 mujeres y 19 hombres. Sin embargo, y para la reflexión de las mujeres, las participaciones, comentarios y preguntas mayoritariamente han sido de los hombres. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que avanzar, sabemos que enfrentamos todas estas cuestiones que mencionaba el maestro, de las dificultades que tenemos al enfrentar un cargo público, pero tenemos que atrevernos y darnos el paso, liberándonos de toda esta carga que traemos de que no podemos o de que no es nuestro lugar. Bueno, pues damos paso a la presentación del maestro Eginardo Hernández Andrés. El maestro Eginardo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestrante en Derecho Electoral por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Cursó la especialidad en Justicia Electoral, segunda generación, 2012-2013, por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a su experiencia electoral, se destaca que ha participado en 3 procesos electorales en el Instituto Electoral del Estado de México. Se desempeñó como director ejecutivo de la organización electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Oaxaca y actualmente es defensor público para pueblos y comunidades indígenas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues sin más, doy la bienvenida y cedo la palabra al maestro Eginardo Hernández Andrés. Muchas gracias, maestra María del Carmen Farías. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a charlar, a platicar algunos casos interesantes, trascendentales para la Defensoría Pública Electoral, en el cual hemos tenido el privilegio, la oportunidad de asesorar en algunos casos y en otros de defender algunas comunidades y pueblos indígenas. Quiero primeramente comentar un caso relevante para nosotros, el caso de doña Agustina Castellano Zaragoza. Ella es una mujer mazateca, de San Felipe Zihualtepec. Es una agencia municipal en donde la renovación, en donde renuevan periódicamente año con año la duración del cargo de agente municipal o agenta municipal es de 1 año. Ellos pertenecen al municipio de San Juan Cotzocón, Mije. Ellos son, la cabecera es Mije, pero la agencia municipal es mazateca, entonces es otra etnia. Entonces ella la eligieron en una asamblea general comunitaria, en una asamblea, no en una jornada electoral como partidos políticos. Quiero hacer el símil, la comparación, porque nosotros, en partidos políticos, por ejemplo, sabemos de que hay una convocatoria, hay una
¿cómo se llama? Se instalan el Consejo General de los institutos electorales, hay un registro de precandidatos, hay una campaña, hay una jornada electoral, hay un cómputo distrital, municipal, y de ahí vienen los resultados y la etapa impugnativa. Eso es lo común en un sistema de partidos. Y lo contrario, en los sistemas normativos indígenas, lo que hay son asambleas generales. Ahí no hay nada escrito, porque como todos sabemos, el derecho electoral indígena no está escrito, es oral. Las convocatorias, ¿cómo se llaman? ¿Cómo llegan a las asambleas las comunidades, los integrantes de los pueblos y comunidades? ¿A través de altavoz? ¿O el topil pasa a cada casa a decir de que mañana o pasado mañana hay una asamblea en donde se va a elegir a la autoridad municipal o a la gente municipal? Entonces ahí no hay convocatorias, no hay spots como en partidos políticos de que el 5 de junio del 2007 vota por diputadas y diputados. No, ahí hay otro sistema. Entonces ella en ese contexto sale en diciembre electa como agenta municipal. Y de hecho es la primera mujer en esa agencia municipal en ser electa como agenta municipal. Como ya lo ha dicho el maestro Nicolás Gómez, defensor, que en Oaxaca y desafortunadamente en todos lados, en varios estados todavía predomina la idea del patriarcado, de que las mujeres no pueden llegar a acceder al poder. Y esto es más marcado en los pueblos y comunidades indígenas, donde enfrentan una serie de obstáculos, primero para participar, luego segundo para desempeñar el cargo, porque el derecho electoral indígena o el derecho electoral en sí, pues no solamente tutela el derecho del voto, el derecho de que las nombren, sino también su desempeño al cargo. No solamente es que voten, las nombren en una asamblea, sino también tienen que ejercer y desempeñar el cargo por el cual fueron electas. En ese contexto, doña Agustina Castellano Zaragoza fue electa en diciembre, como es costumbre en esa comunidad, electa como agenta municipal de San Felipe Sigualtepec. Pero posteriormente, el presidente municipal, hombre, de San Juan Cotzocón Mije, le empieza a obstaculizar. ¿Y cuál es el primer obstáculo? Todas las agencias municipales reciben recursos económicos, lo que comúnmente se llaman participaciones y aportaciones federales, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, 4950, la Ley de Coordinación Fiscal, y esta disposición fiscal dice que estos recursos económicos no deben de ser retenidos por ningún concepto, ni por embargo, ni por nada. Y hay criterio de la Corte que dice que cuando los municipios retienen participaciones o dinero que le corresponde a las agencias municipales, pues procede ahí, ¿cómo se llama?, un medio de impugnación llamado controversia, y además los condenan a pagar intereses, como en el derecho mercantil, intereses por retener recursos que son de todos los ciudadanos. Entonces, en ese contexto, la señora Agustina en el mes de marzo le dejan de suministrar recursos económicos y con eso pues empieza a sufrir. Y entonces, no obstante de ese obstáculo, de esa violencia que sufre, el presidente municipal organiza otro grupo de mujeres alterno en donde le empiezan a pedir cuentas en una asamblea. Entonces llaman a una asamblea que era para otro asunto, pero en asuntos generales sale el tema de una rendición de cuentas, porque ella al ver que no había recursos económicos de su presidente municipal y después de haber hecho muchas peticiones por escrito en forma verbal al presidente, pues ella empieza a conseguir recursos económicos de origen privado, que en este caso una cervecera. Entonces, en ese contexto, la asamblea le empieza a gritar, a pedir cuentas de que por qué recibió el dinero, en qué lo ha invertido, etcétera, ¿no? Pero le empiezan a gritar palabras altisonantes, rata, no sabe gobernar, cuestiones así, todo relativo a género.
a su género, a su condición de mujer. Pero esta asamblea electiva, esta asamblea general comunitaria, se torna violenta. ¿Por qué violenta? Porque hay golpes, hay insultos, hay gritos, y entonces en un ambiente de esa naturaleza, la profesora Agustina, una profesora jubilada, pues no puede defenderse, porque le hablan de todos lados, le grita a la asamblea y le pide y la destituye. La destituye sin derecho de audiencia y sin que porque las asambleas en Oaxaca o en sistemas normativos, pues hay un orden del día. Los convocan para elegir autoridades, los convocan para rendir cuentas, los convocan para hacer tequio, los convocan para que el cabildo municipal le rinda cuentas de en qué han gastado las participaciones federales, es decir, los recursos económicos, el presidente municipal y su cabildo, o qué obra van a hacer de impacto social. En ese contexto, pues la destituyen y la profesora pues no puede defenderse en esa asamblea, lo que opta es irse a su casa, y en esa misma asamblea el paso que sigue es de que nombran a una mujer, la sustituyen, nombran a otra mujer como agenta municipal y cabildo. En ese contexto ella acude, esto fue en el mes de mayo del 2016, ella acude al Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral le dan la razón porque le violaron su garantía de audiencia. Ella va con un abogado particular, ganan el asunto, pero la contraparte, es decir, la asamblea y la agenta municipal ya electa en esa asamblea violenta del 28 y 29 de abril del 2015, va a un juicio ciudadano a la Sala Jalapa. Y en Sala Jalapa ella no se entera precisamente porque, ella no tiene acceso a los medios de impugnación, y vale la pena comentarlo, cuando se presenta una demanda se presenta ante la autoridad responsable y se publicita en estrados, no es como en materia civil que hay un emplazamiento. Yo demando a alguien y el ejecutor, el juzgado civil, va y lo emplaza y le entrega la demanda al demandado, ¿no? En este caso, en materia electoral no es así. Entonces ella no se entera, la Sala Jalapa lo que hace es, revocar la sentencia del tribunal local. ¿Y por qué lo revoca? Lo revoca con un solo argumento, de que las asambleas es la máxima autoridad. Pero la profesora no tuvo acceso a una defensa adecuada, ella no se enteró de ese medio de impugnación para ir a defenderse en Sala Jalapa. Cuando llega con nosotros en el mes de julio a la Defensoría Pública, este es el segundo caso que llevamos, cuando apenas recién llegamos. El primero fue el de Santiago Comaltepec. Ella nos comentaba que, no tenía recursos económicos y el abogado la había abandonado, porque le habíamos dicho por qué no compareció, por qué no fue a Sala Jalapa a comparecer, a defenderse. Entonces, en ese contexto llega con nosotros y entonces lo que hacemos nosotros es analizar primero su caso, escucharla, y vimos que tanto en la primera demanda, en la primigenia, el abogado que había llevado su caso, pues no argumentó, no dijo nada, no escribió nada en la demanda de la cuestión de la violencia física y de la violencia política. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, pues la violencia política se ha normalizado. Lo que no se visibiliza, lo que no se dice, pues es muy común. Entonces, lo que advertimos fue de que la Sala Jalapa, al no hacer un juzgamiento con perspectiva de género, y eso fue lo que precisamente argumentamos de la violencia en torno a la cual se dio la destitución de la profesora Agustina Castellanos. Y en un recurso de reconsideración, un subrec 170/2016, la Sala Superior advierte y dijo que la destitución de la profesora se había hecho en un contexto de violencia política. Y vale la pena aquí recalcar que es el primer asunto de Oaxaca de sistemas normativos en donde se hace valer la violencia política de género. Entonces,
uno de los efectos de la sentencia de Sala Superior es revocar la sentencia de Sala Jalapa y ordenar y también invalida el acta de asamblea en donde ella había sido destituida. Sin embargo, para dar cumplimiento a la ejecutoria, ahí tuvimos muchos problemas de ejecución de la sentencia, porque el presidente municipal siguió reconociendo un buen tiempo a la agente municipal anterior. Y entonces nosotros tuvimos que promover un incidente de inejecución. ¿Cuándo se promueven incidentes de inejecución de sentencia? Cuando la autoridad responsable no cumple con la sentencia, cuando no la restituyen. Entonces el Estado lo que nos dijo, en Oaxaca, les quiero comentar, que todas las autoridades municipales, agentes de núcleos rurales, agentes de policía, les dan una credencial que los acredita como presidenta municipal, síndica, regidora, tesorero, agente municipal. Entonces, el Estado nos dijo, nosotros sí vamos a cumplir la sentencia, nosotros les vamos a otorgar la acreditación, pero el problema no es ese, el problema va a ser los recursos económicos. Y otra vez ahí tuvimos problemas de los recursos económicos porque el presidente municipal de San Juan Cotzocón le siguió obstaculizando el desempeño del cargo. Entonces, y también otra vez volvimos a ir a otro incidente en ejecución en el tribunal local, peleando los recursos económicos, que afortunadamente hace poco ya el tribunal condenó al presidente municipal a devolver los recursos económicos. Ahí el problema es de que pues, la profesora Agustina pues, ya había terminado su encargo, porque como les decía yo, medio año se lo pasó peleando en el tribunal su derecho a desempeñar el cargo. Y este es un caso de violencia política por razón de género. Y también vamos a comentar, la Defensoría Pública Electoral ha llevado varios asuntos de mujeres en donde no las dejan desempeñar el cargo. El otro asunto es el de la señora Samantha Caballero. Ella es del Partido Revolucionario Institucional, ella es de un partido político, ella gana en una elección constitucional, no es de usos y costumbres, pero se autoadscribe mixteca. Es de Pinotepa, es límite con Guerrero, el estado de Guerrero, en Oaxaca. Ella es presidenta municipal y ella es del Partido Revolucionario Institucional, ganan en un proceso constitucional y toda la campaña, ella, como ustedes saben, en partidos políticos hay un principio de paridad de género, que los partidos políticos están obligados a cumplir con el Instituto Electoral, de postular candidatas mujeres. En Oaxaca hay 153 municipios que se rigen por partidos políticos y el resto se rige por sistemas normativos, es decir, 417. Antes eran 418, pero el año pasado, en el proceso anterior, 2013, Cabecera Nueva, que es un municipio que se regía por sistemas normativos, hizo una consulta y se fue a partidos políticos. Entonces, la señora Samantha Caballero gana la elección, toma protesta el 1 de enero, hace unos meses. Sin embargo, el síndico municipal y 4 regidores más del mismo partido la empiezan a obstaculizar. ¿Qué fue lo primerito que hicieron? Le pusieron al tesorero y al secretario. Por el simple hecho de que eran hombres y de que eran mayoría. Entonces, la señora Samantha Caballero lo que hace es venir a la Defensoría y la empezamos a asesorar y ya afortunadamente salió hoy el asunto en el tribunal local, es un asunto que ya está ganado en el tribunal electoral local por cuestión de violencia política. Y estos asuntos son muy importantes comentarlos para seguir visibilizando la violencia política que tienen las mujeres al llegar al poder. No solamente es llegar al poder, que hay también violencia política, hay obstáculos, hay, violencia, pero también es en el desempeño del cargo. El síndico municipal lo que hace es, una coalición de su
de los regidores, se ponen de acuerdo 4 contra 3 con la presidenta y 2 regidores de oposición que están con la presidenta municipal. Entonces le empiezan a poner trabas en el ejercicio del desempeño al cargo. Empiezan a hacer la comisión de Hacienda. En Oaxaca hay una comisión de Hacienda que la ley dice, la ley municipal dice que debe de estar constituida por el presidente municipal, el regidor de Hacienda, el síndico y el tesorero. Ellos son los que tienen que ir a cobrar a la Secretaría de Finanzas las participaciones federales. Sin embargo, con este caso, lo que le hacen a la señora Samantha Caballero es ejercer violencia para tratar de anular su derecho político de desempeñar el cargo. Y finalmente lo que quieren es que renuncie al cargo, porque sí se lo han dicho. Lo que ellos quieren es que renuncie al cargo, que deje el cargo, que pida licencia y que entre el síndico municipal. Y afortunadamente hoy ya tuvimos una respuesta por parte del Tribunal Electoral Local del Estado de Oaxaca. También quiero comentar otro caso de una mujer mixteca, Yareli Cariño López. Es una mujer que también es de un partido político, del Partido de la Revolución Democrática. Ella es una mujer de Pinotepa Nacional. En la campaña, ella la invitan a formar parte de la planilla de ese partido y la ponen, la registran en la segunda posición, en el número 2 de la planilla. ¿Qué pasa el 1 de enero cuando toma protesta? La cambian de posición y la nombran regidora de Desarrollo Social y Económico, una regiduría que no tiene mucha, ¿cómo se llama? Muchas funciones, exactamente, relevancia, lo correcto, efectivamente. La arrinconan a una regiduría sin importancia, todo porque ella empieza a declarar en prensa que un diputado la estaba acosando sexualmente. Entonces la empiezan el 2 de enero, ella no le dan el cargo de síndica, porque por ley, no por ley, pero por una interpretación ya de la Sala Superior, desde el 2012, todos los que van en la segunda posición en el Estado de Oaxaca pues se convierten en automático síndicos o síndica municipal. Entonces, en este caso, lo que hicimos en el tribunal fue decirle al tribunal, la señora Yareli Cariño López en la planilla que registró dicho partido estaba en la segunda posición y en consecuencia tiene derecho a ser síndica municipal, porque al ser síndica y la regidora, en la ley municipal tienen diferentes funciones. La síndica en Oaxaca es la representante legal del ayuntamiento, es la que ve las cuestiones de seguridad pública, es la que autoriza la cuenta pública al presidente municipal, la que entrega las cuentas a la Auditoría Superior del Estado. Recordemos que el dinero público pues tiene que haber una rendición de cuentas. Entonces, a la señora Yareli Cariño López lo que le hacen es obstaculizar su desempeño al cargo. No le entregan informes, no la convocan a sesiones de cabildo por escrito, porque aquí ya estamos hablando de un partido político, de una elección que deviene de una elección constitucional. Entonces, el tribunal local lo que hace es, hace poco también se pronunció favorablemente a favor de ella, pero sin que dijera si se acreditaba o no violencia política. Lo que hace es remitir constancias, remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investiguen en el ámbito de su competencia de esa fiscalía si había o no violencia física, violencia sexual, que es un delito. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acudir también a la sala superior, a la sala regional Jalapa, para tratar de que, ¿cómo se llama?, el tribunal local en otros asuntos, en otros precedentes, se pronunciara en forma clara sobre la violencia política, si se acreditaba o no. Y también el tribunal local no habíamos pedido también las medidas cautelares. Medidas cautelares significa que el tribunal, antes de dictar una sentencia de fondo, se le dijera al presidente municipal, abstente de molestar a la síndica. Síguela convocando para que hasta en la sentencia de fondo, lo que ya obtuvimos, para que se acreditara la violencia política. Finalmente quiero comentar un asunto para mí muy importante que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
Este es un asunto de Guerrero, municipio de Ayutla de los Libres. Es un hecho histórico. Después de Cherán, es el único que ya está en proceso de cambiar, de pasarse de régimen de partidos políticos a sistemas normativos indígenas. Y este es un asunto que lo lleva la Defensoría Pública Electoral. En el 2000, muy rápida la historia, en el 2014, diversos comisarios, delegados, presidentes de colonias municipales, autoridades tradicionales de ese municipio hicieron una solicitud al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, a la autoridad electoral local, en donde le dijeron en síntesis, Ayutla de los Libres, queremos regirnos por sistemas normativos indígenas. El Instituto Electoral, un año después, como no tiene reglamentos, no tiene un acuerdo sobre sistemas normativos, porque ellos regulan todos los municipios de Guerrero, excepto ya Ayutla de los Libres, se rigen por sistema de partidos. Entonces, a partir de ahí empieza el calvario de este municipio, porque los partidos políticos empiezan a impugnar las decisiones del Instituto Electoral, que primero lo primero que hizo fue ordenar una consulta, si era la voluntad del pueblo de Ayutla de los Libres pasarse de un régimen, abandonar el régimen de partidos políticos a usos y costumbres. Finalmente, la Sala Regional Distrito Federal se pronunció hace poco, el año pasado, en julio del 2016, y dijo que la consulta que se había hecho era procedente, porque los partidos políticos lo que querían era revocar la consulta, porque según ellos, que la consulta no se había hecho no se había difundido en forma amplia. Entonces, ahorita la Ayutla de los Libres va a transitar, o está ya transitando, al régimen de sistemas normativos. Estos son los temas que quería yo platicar con ustedes, casos prácticos que ha llevado la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Eginardo Hernández Andrés. Gracias por su valiosa presencia en Entérate. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y le espero en una próxima emisión con más perspectivas del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el estado de Coahuila.